Embárcate conmigo en una travesía por el Egipto ancestral y no olvides suscribirte mientras recorremos juntos los misteriosos secretos escritos en la roca de los tiempos. Al contemplarlas majestuosas pirámides de piedra del antiguo Egipto, incluso al observador más distraído le resultará imposible no percatarse de una cualidad inusual en la Gran Pirámide. Aunque es cierto que otras pirámides también han perdido sus lujosos revestimientos, estas siguen manteniendo sorprendentemente sus cimas puntiagudas. Sin embargo, en dramático contraste, la Gran Pirámide se presenta con una cima plana y amplia, lo que sugiere indicios de alguna forma de destrucción particular en el pasado. La notable cantidad de material que falta en la cúspide de la pirámide ha dado pie a teorías intrigantes y a veces imaginativas sobre una enorme piedra coronada de oro que podría haber sido sustraída hace siglos. En uno de mis vídeos anteriores, abordé cómo la cima de la pirámide de Giza podía probar la existencia de una estructura piramidal de dimensiones que no alcanzarían más de 2,5 metros de altura, probablemente cercana a 1 metro, según otros ejemplos adyacentes. Además, en otro vídeo, discutí cómo una piedra en Guéler de oro no contrastaría de manera visible con la brillante piedra caliza de la pirámide a plena luz del día, especialmente cuando se observa desde una distancia considerable desde el suelo. Si consideramos la posibilidad de que la Gran Pirámide terminara en una estructura piramidal tal como cabría esperar, ¿qué factores habrían provocado tal desaparición de su cima comparado con otras obras semejantes? Hace poco, especulé además sobre cómo otro faraón podría haberse sentido motivado a alterar deliberadamente la esbeltez de la pirámide como una maniobra para minimizar el legado del rey Keops. Este tipo de acciones eran prácticas comunes entre los monarcas del antiguo Egipto, quienes a menudo proyectaban poder sobre sus predecesores para cimentar su autoridad. La Gran Pirámide ha permanecido en pie durante más de 4.500 años. Y es fácil imaginar que el deterioro pudo haberse debido a un desgaste progresivo causado por la irresponsabilidad de los visitantes a lo largo de milenios. Esta hipótesis resulta segura, quizás demasiado convencional, pero algo parece discordante con mi interpretación del comportamiento humano ante estas colosales estructuras. ¿Por qué? Si el poner a rodar bloques desde la cúspide de una pirámide resulta tan divertido, ¿otras no han sufrido este tipo de entretenimiento? Sería más sencillo lanzar un bloque de las mulquías de otras pirámides que desde la parte alta de la extensa y plana cima de la pirámide de Keops. Además, se requeriría una planificación meticulosa y el transporte de equipamiento hasta la cúspide de la Gran Pirámide para mover bloques tan grandes, ofreciendo incluso un espacio para consideraciones logísticas más profundas. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para que otras personas también puedan verlo. Las historias que circulan sobre turistas que ascienden hasta la cumbre por un súbito impulso de experimentar con la gravedad durante su magia añaden otra capa cautivadora a este misterio. Un dato curioso: en algunas imágenes que verás a lo largo de este video, un mástil de madera hace su aparición, dependiendo de cuándo se capturaron las instantáneas. Este poste fue erigido por el astrónomo David Hill en torno a 1874, probablemente utilizado para triangulaciones de la altura piramidal. Un evento más reciente, donde, en 2019, una persona intentó alcanzar la cima, dañándola parcialmente, hizo que las autoridades aprovecharan la instancia para inspeccionar y llevar a cabo medidas de protección ante supervisiones futuras. Aunque hay numerosos relatos de épocas pretéritas donde visitantes hablaron sobre su incursión a lo alto de la Gran Pirámide, nadie reconoce haber participado en una campaña destructiva. Aquí yace un enigma largamente ignorado por la egiptología, pero con un enfoque adecuado podríamos descifrar este enigma mediante el análisis de medios, motivos y oportunidades, dándonos una posible solución de lo que realmente aconteció. La identificación precisa del momento histórico del daño resulta desafiante debido a la inconsistencia en los registros escritos que describen la altura y cima de la pirámide. ¿Cómo podemos proceder con
¿Confianza en estos relatos? Empezaremos desde los testimonios de la antigüedad, específicamente con las descripciones de Diodoro Sículo en el siglo I a.C. y Plinio el Viejo en el siglo I d.C. Ambos afirman que la cúspide era plana en su tiempo y proporcionan medidas sobre la altura desde la base a la plataforma superior. Estas medidas de altura corresponden a lo que tendría que recorrer alguien escalando la superficie de la estructura desde el suelo hasta la cima. Esta medición tiene sentido, ya que no disponían ni de la capacidad ni de la motivación para obtener el eje vertical total del monumento. Podemos comparar H. Fies en su precisión si observamos la relación conocida entre la altura y la base de la pirámide con las cifras señaladas por Plinio y Diodoro, conformando la idea de que, dentro de los límites de los registros, estas afirmaciones resultan bastante transparentes. Todo parece indicar que tanto Diodoro como Plinio realizaron mediciones meticulosas y ascendieron hasta la cima de la pirámide para documentar la plataforma tal como la conocieron en su tiempo. Según Diodoro, cada lado de la parte superior medía cerca de 6 codos, lo que se traduciría en aproximadamente 2,76 metros. Mientras que Plinio señaló el perímetro de la misma plataforma midiendo 16,5 pies, que equivale a unos 1,22 metros de longitud. Si hacemos una media entre estos dos datos, deducimos que la cima de la Gran Pirámide estuvo conformada por unos 2 metros de cada lado. Al también considerar que Plinio vivió después de Diodoro, y que ambos mencionan medidas similares, aunque con pequeñas divergencias en favor del segundo, es razonable deducir que observaron las mismas características de la pirámide, a pesar de que hablamos de eventos ocurridos hace más de 2000 años. Estas observaciones están bien respaldadas. Una nota breve sobre el diagrama: era crucial disponer de una imagen que reflejara simetría y altitud adecuada, y la perspectiva desde una esquina fue la elección óptima en este caso. Aquí, las mediciones hacerán referencia a la longitud lateral de la pirámide, no a su diagonal. Imagen que sí prevalece en los relatos antiguos. Utilizando una trigonometría sencilla, podemos estimar que la altura faltante sería de un poco menos de 1,5 metros. Esto equivale a unas 3 capas de piedras removidas de la Gran Pirámide. Suponiendo que la piedra superior tenía únicamente una altura estándar, se propone que la pirámide pudo haber sido aún más elevada cerca de su cúspide original, pero simplificando. Asumiremos una hilera estándar para facilitar el cálculo de las filas perdidas. Bajo esta última suposición, considerando las 201 hileras actuales más fragmentos de 2 adicionales, la pirámide original habría contado con un máximo de 217 capas de altura, basándonos en el conocimiento sobre la altura promedio de cada hilera. Se puede suponer que el daño acaecido hace alrededor de 2000 años se limitó a la cúspide de la pirámide y 1 o 2 hileras de piedra justo por debajo. Las piedras que cubrían la pirámide estaban entonces intactas, por lo que el daño fue estricto a un área restringida y selecta. El proceso de desmantelamiento de la cima, ya sea para quitar o robar, pareciera haber sido abordado solo por los antiguos egipcios. No obstante, después de la llegada de los romanos, pasa no tiempo antes de que dispongamos de nuevas mediciones precisas. Abd al-Latif al-Baghdadi, en 1200 después de Cristo, describe las piedras de la cobertura aún estables y mide la longitud de la cima con 10 codos turcos, aproximadamente 5,78 metros, sugiriendo una altura de 3,68 metros faltante o cercana a 7 hileras estándar de piedra. Hacia el año 1395, un noble francés de Anjou fue testigo de la eliminación sistemática de las piedras de cobertura, mencionando que a aproximadamente la mitad de la pendiente había hombres de obras, trabajadores hábiles, empleando poleas y aparejos para retirar las colosales caras de afilar que componían el revestimiento y posteriormente las descendieron hasta la base. Dicho testimonio cuestiona la narrativa en
Algunos textos de que un terremoto a inicios del siglo XIV podría haber sido el catalizador en aflojar las piedras, lo que supuestamente motivó que fueran utilizadas como cantera para reconstrucciones tras el devastador impacto del mismo en El Cairo. Aunque es razonable imaginar que parte significativa de la cima sufriese su destrucción paralelamente a la remoción de estas piedras de cobertura, aún es imprescindible contar con pruebas categóricas que lo demuestren. A partir de eso, se hace incluso más desafiante rastrear la altura luego de los avances en esta tarea de remo y recuento. El problema radica en que, con el núcleo de la pirámide expuesto, los visitantes comenzaban a medir su altura contando los cursos de piedras en su ascenso hacia la cima. Aunque esta táctica pareciera efectiva y coherente, se transformó en el método menos acertado de observar la construcción majestuosa. Georgia Thon, egiptólogo que estudió los cursos de la Gran Pirámide en 1978, escribió en su experiencia que, de manera natural, procedió a contar el número de escalones. Juzgando los resultados, siempre que variaba la ruta de ascenso, descubría inconsistencias en el conteo, lo cual puede explicarse atribuyendo que las piedras de un mismo curso tenían altividades diferenciadas. Aunque las piedras del recubrimiento mantenían uniforme horizontalidad, las piedras secundarias se organizaban en tamaños menores, alcanzando la altura del curso principal. Así, se podía contar accidentalmente una hilera 2 veces al escalar 2 escalones antes de continuar. Además, los errores cometidos por quienes se aventuraban a escalar la pirámide variaban dependiendo del lado por el que decidían subir, lo que resultaba en una gran cantidad de datos inexactos y engañosos. A continuación, presento una tabla con los recuentos de escalones de aquellos que visitaron la Gran Pirámide siglos después de que se retiraran las piedras de revestimiento. Es evidente que algunos de estos visitantes adivinaban las cifras, mientras que incluso los análisis que parecían precisos mostraban variaciones a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. El recuento de las hileras parece disminuir con el tiempo, llevando a una interpretación humorística de que la pirámide se encogía con el paso de los años. Puedes reír, pero sorprendentemente, solo 3 de estos testimonios acertaron al contar con exactitud el número de hileras que componían la pirámide en su época. Esto lo sé porque el número real de hileras no cambió durante ese periodo. Johan Wansan había enumerado el dato correcto, 206, y lo corroboraron posteriormente Eugenie Segmont y Nathaniel Davidson. Davidson, en particular, proporcionó una pieza clave para rastrear el daño en la cúspide. Documentó en 1765 la altura de cada uno de los escalones de la pirámide de manera individual. Sus mediciones resultaron ser las más precisas hasta el estudio fundamental realizado por Fenn de Petrie más de un siglo después. Sin embargo, Davidson nunca publicó oficialmente su trabajo, y su información solo sobrevivió parcialmente, gracias a las memorias de su amigo Robert Walpole, publicadas en 1818, aunque estas memorias contenían la mayor parte de los datos de Davidson. Los errores en sus mediciones las hacían algo cuestionables. Las mediciones de los cursos 1 y 2 se transpusieron y en otros 3 cursos los registros mostraban inadvertidamente una talla 1/3 menor que el real. Además, no se puede tomar la altura actual total de la pirámide como referencia porque, si los datos estuviesen desviados, aunque sea 1/4 por curso, llevaría a un error significativo sobre varios cursos de piedra en la cima. Davidson también señaló que el curso 206 era notablemente elevado, con una altura de casi 1 metro, aproximadamente el doble de las hileras cercanas a la cúspide existentes. Al mirar la cumbre hoy en día, se observa que algunas de las piedras más altas son inusualmente grandes, haciéndome cuestionar si Davidson había contado erróneamente algunos de estos números de curso parcial, pensando en afectar el curso 202 y 203 como parte del curso 206, gracias al investigador independiente Stefan Bergdahl.
El año pasado logré rastrear el manuscrito original de Davidson y descubrí sus notas escritas a mano, donde adjuntaba un boceto de la cima con 6 bloques dispersos. Me pregunté si eran las mismas piedras que se observan hoy con un ligero desplazamiento, pero el diario de Davidson también registraba la longitud de la cumbre en 5,23 metros. Menos de la mitad de la cumbre de 10,96 metros actual. Esta diferencia era demasiado grande para atribuirla meramente a un error de medición, confirmando que Davidson había observado más cursos de la pirámide en 1765, con la validez de las observaciones de Davidson asegurada. Ahora sus registros podían servir como puntos de referencia para evaluar otros testimonios. La longitud de la cúspide y los bloques de gran tamaño en el curso 206 se convirtieron en aspectos fundamentales para realizar referencias cruzadas con otros reportes que contaban los cursos, y ciertamente, a pesar de que el número de cursos cambió con el tiempo, las observaciones y mediciones de la cumbre siempre se alinearon con las de Davidson. Estas otras mediciones utilizaban todo tipo de unidades: pasos, largos pasos, pies, codos negros e incluso brazadas. Pero todos los números podían estimarse cerca de los 5 metros que Davidson registró. A pesar de que las mediciones fluctúan hasta en 1 metro, los bloques de gran tamaño en la parte superior siempre destacaron para los visitantes que regresaron en el tiempo desde Davidson en 1765. De ahí, tenemos múltiples relatos acerca de estas 6 piedras en la cima, relacionados por exploradores anteriores, en una descripción de Paul Lucas en 1.69.9. Se presenta el relato más antiguo que describe al curso superior compuesto por alrededor de 6 bloques grandes. Unos años antes, en 1.69.3, se observan las piedras que faltan. Y el curso superior se describe como compuesto por una docena de piedras de gran tamaño por exploradores del siglo XVII. La calidad notable del curso 206 fue tal que en 1.58.9, Jacques de Bond creía firmemente que la cumbre era un bloque macizo que medía unos 15 pies por cada lado. La magnitud y excepcionalidad del curso 206 nos brindan confianza para asumir que las ligeras variaciones en las mediciones de la cúspide resultaron de simples errores humanos y no porque la pirámide estuviera efectivamente decreciendo durante esa época. La fuente más temprana de mediciones europeas proviene de Marco Grimman alrededor del año 1540, quien documentó un recorrido de 8 pasos largos en la cumbre. Cabe destacar que Grimman también fue la primera persona en registrar la salida del corredor de ventilación del norte alrededor del curso 100. Era obvio que X presenció los actos finales de devastación de la pirámide, ya que en virtud de sus relatos no parece existir más daños anteriores a estos sucesos, como otros antes que él. Exa asumió que la destrucción recurría al vandalismo continuo y arbitrario, ya que no había razones lógicas que lo explicaran. Sin embargo, es evidente que este no fue el caso, ya que la cúspide de la Gran Pirámide perseveró indemne durante siglos. Este implacable acto final de devastación solo ocurrió a fines de 1798, en un breve lapso tras la llegada de Jacques Roubaix a Egipto y antes de la visita de Ibn Meja a la Gran Pirámide. En breve, esta impresionante destrucción no pareciera obedecer al mero placer de algunos, sino que era, impactantemente, un plan minucioso y coordinado, sosteniendo similitudes con los consejos que Aldois, un histórico guía piramidal, ofreció a Charles Piazzi Smyth sobre bloquear los pasillos de las pirámides para sacar rédito turístico. Durante la época en cuestión, la mayoría de los turistas prefería experimentar la emoción de escalar la imponente Gran Pirámide en lugar de adentrarse en sus oscuros corredores. Este estatus convirtió a la experiencia en una opción más rentable para los guías, quienes solían encargarse de liderar estas aventuras. No obstante, hasta el año 1798, la cúspide de la Gran Pirámide, como nos la describió Nathaniel Davidson, conservaba su tamaño diminuto y irregular, lo cual hacía poco factible llevar sillas, mesas o organizar reuniones que justificaran la logística monetaria de transportar provisiones hasta allí.
Es únicamente usando este contexto que las razones detrás de la eliminación de 5 hileras de la Gran Pirámide a finales de 1798 adquieren significado como un intento que realmente valió la pena. En esta misma época, Jack Rowe fue el último en medir hasta el curso 206, haciéndolo así. Él compartió, a través de una cita, que encontró escepticismo entre los turcos cuando los extranjeros realizaban alguna medición en su tierra, siendo acusados con sospechas de tener propósitos oscuros o al menos de practicar brujería. Un fervoroso árabe, quien lo acompañó en su viaje a las pirámides, le comentó: «Es inútil dedicar tanto esfuerzo, no hay dinero en ello. Lo juro por Alá, por Dios y por mi fe», aclaró al final de la referida cita. Y así tenemos lo que posiblemente pudiera haber conducido al deterioro visible que hoy se ve en la cima de la Gran Pirámide, si este evento peculiar no hubiera sucedido. Casi todas las piedras de soporte seguirían erigidas en su sitio original, y tal vez, si nunca se hubiesen removido las piedras de revestimiento, observaríamos una gran pirámide de Nuan similar a la vista en la pirámide de Keops. Este incidente resalta cómo puede un pequeño grupo de individuos, guiados por intereses egocéntricos, moldear recordaciones profundas en nuestra narrativa sobre la historia antigua. Por más natural que nos resulte juzgar a quienes despojaron a la Gran Pirámide con la única finalidad de organizar extravagantes fiestas de té, años de renovaciones y adaptaciones turísticas modernas a sus alrededores tal vez no parezcan muy distintas a ojos de las generaciones futuras. En el presente, los incentivos económicos para beneficiarse de estas pirámides colosales son mayores que nunca, significado que, en muchas ocasiones, las pruebas fidedignas se ven sacrificadas para poder atraer, acomodar y facilitar la creciente afluencia de visitantes. Únicamente mediante la comprensión de las complejas dinámicas de causa y efectos subyacentes podremos aspirar a conservar este invaluable fragmento de nuestra historia para las civilizaciones que vendrán. El curso 206, ahora perdido, es una guía fantástica que puede esclarecer sobre los métodos utilizados para erigir la Gran Pirámide. Y cada pequeño detalle descubierto podría constituir pasos significativos hacia la comprensión total del monumental enigma. Sin duda, todavía quedan muchas revelaciones por descubrir en la cúspide de la pirámide. La documentación completa del graffiti nunca se ha elaborado y, según algunos relatos, hay inscripciones de nombres y fechas anteriores a la destrucción de 1798. Quizás incluso un bloque de gran altura es un remanente sobreviviente del curso 206. Realizar una prueba de datación por luminiscencia en dicho bloque claramente podría confirmar tal sospecha y dar más luz sobre los detalles perdidos. Es vital que la egiptología contemple la historia completa de estas estructuras, anotando el año 1798 como una lección ya no ignorada, sino aprendida. Con el estudio completo de estos eventos, ganamos conocimientos necesarios para preservar mejor nuestro patrimonio histórico para generaciones futuras. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si te ha apasionado, no dudes en suscribirte al canal para explorar más contenidos como este. Recuerda dar un me gusta o dejar tu comentario como consideres relevante. Sobre todo, nunca dejes de cuestionar si estamos tomando nuestra historia por sentado. Compártelo con tus amigos. Al fin de cuentas, ellos también podrían sorprenderse.